Voy a pedirle que busquen sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Lucas, capítulo 22, versículo 54. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. La palabra del Señor dice así en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo número 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Oramos al Señor. Señor, te quiero agradecer esta mañana porque tu misericordia alcanza aún con nuestros errores. Quiero agradecer, Señor, porque nuestros hermanos han venido aquí con la disposición de aprender. Así que te pido, Señor, que seas tú quien enseñe este día. Te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, a siempre confiar en ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sería sumamente difícil encontrar a un servidor como Pedro. Pedro era un servidor excepcional. Es decir, desde el día en que Jesús lo llamó, él dejó todas sus cosas. Usted no encontraría, o duramente encontraría un servidor que le dijera a usted: véngase, sirvamos, deje su casa, deje su trabajo o deje su negocio. Y alguien dijera: ok, yo sigo y yo voy. Es muy difícil hoy en día encontrar a un servidor como Pedro. Pedro estaba ahí en todas. Pedro preguntaba por todo. Quien opinaba primero generalmente era Pedro. Cuando se preguntaba quién dice la gente que soy, adivinen quién respondía: Pedro. Pedro era el que siempre andaba, por eso se le considera Pedro y se le pone un título: Pedro era el metido, porque siempre andaba preguntando, siempre andaba haciendo. Muchas veces quizás entre el grupo de los 12 tenían preguntas, pero quien la hacía era Pedro. Así que quizás se reunían y decían: Pedro, vos hacela, vos siempre preguntás. Pedro siempre estaba ahí. Pedro era aquel que siempre le echaba ganas. Pedro era aquel que en algún momento iban a detener al Señor y le agarró una espada, porque malentendió palabras que el Señor había dicho antes. Pero Pedro era un buen servidor, como muchos de nosotros, y muy buena congregación, como algunos de nosotros. Sin embargo, por más buen servidor que Pedro era, aún así, este versículo llega en un momento oportuno para enseñarnos algo. No, 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 si no estoy hablando de que Pedro era súper malo, no me vaya a malentender. Estoy diciendo que Pedro era bueno. Pero en el capítulo 22, versículo 54 dice: y Pedro le seguía de lejos. Aún así, aunque fuese uno de los mejores servidores y que después lo demostraría con su actuar, Pedro le seguía de lejos. Y por favor, hermano, no vaya a pensar que Pedro le seguía de lejos en este momento. Pedro ya hace tiempo le seguía de lejos. Si usted se recuerda, hubo un momento antes de que el Señor fuese apresado, hubo un momento en que el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí. Estaba siendo utilizado por Satanás. Pedro ya venía siguiendo de lejos al Señor desde antes. Pedro ya tenía tiempo distanciado. ¿Y quién es Pedro? Pedro es aquella persona que sigue al Señor, pero no tan cerca para no salir dañado. Pedro somos todos aquellos que venimos a una iglesia, pero el momento de haber problemas, no, 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 no. Sí, yo voy de vez en cuando, hombre. Así. Pedro es aquel que a la hora de mencionar: no, es que el Taber es una gran iglesia. Amén, yo soy Taber, yo soy Taber. Pero cuando se dice algo malo del Taber: no, 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 yo como no creo tampoco en las iglesias. Ese es Pedro. Pedro es el que se acerca lo suficiente como para que me caiga bendición, pero no tan cerca como para que me caiga algún golpe. Pedro es aquel que tiene 25 años de estar en la iglesia y no se ha acercado lo suficiente por tener miedo. Un Pedro es aquel que Dios ya le dijo que tiene que servir o que tiene que estudiar para ser pastor, pero no, porque le da miedo, porque es muy peligroso ser pastor. Porque a saber qué vamos a pasar como pastor.
o a saber qué pasa como servidor. Ese es Pedro. Pedro es aquel que le gustan los sermones de Dios te va a bendecir, pero nos alejan aquellos sermones que dicen que Dios también castiga. Porque ¿cuántos saben que Dios también castiga, hermano? Por ahí hacían una pregunta hace poco y decían, ¿por qué si Dios es amor y por qué si Dios ha dejado el libre albedrío, por qué castiga? Decían ahí. Y digo, Dios no castiga a todo el mundo, Dios castiga solamente a sus hijos por amor. Dios también castiga. Entonces Pedro estaba cerca, a distancia prudencial, digámoslo así. Pedro estaba lo suficientemente cerca porque si se pasaba algún milagro, él estaba para decir, yo aquí estuve, Señor. Pero estaba lo suficientemente lejos para decir, ¿quién se va a dar duro con todos aquí? ¿Quién era discípulo del Señor? Como para que a él también lo atrapara. Ese es el Pedro. El Pedro puede ser usted y puedo ser yo. No es que lo que digamos, porque lo que digamos dista mucho de lo que hacemos. ¿Cuántos me entienden eso? A veces lo que decimos no concuerda con nuestro actuar. Dicen por ahí que a los cristianos no les gusta mentir, pero bien que les gusta cantar mentiras. Cuidaré mis manos. ¿Cuál mano? Si no la ocupó para pegarle a su mujer. No, ayer andaba tocando a otra muchachita. ¿Dónde está? Cuidaré mis manos. Cuidaré mis labios, dice. Y la hermana chambreando. ¿A dónde está? Hay muchas ocasiones en las que nuestras palabras distan de nuestras acciones. ¿Por qué se lo digo? Porque versículos antes Pedro estaba diciendo, Señor, si es posible voy a morir por ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Antes de que cante el gallo, del que cante el gallo, vos me vas a negar 3 veces. Y hoy como ni gallos hay, pues. A ver cuántas veces le vamos a negar. Antes de que cante. Y no era aquel mismo Pedro que hace poco, ni 24 horas habían pasado y dijo que se iba a morir por él. Y ahí estaba cada vez que le preguntaban, mira, fíjate que vos se me hace talle de que sos cristiano. Ve, yo no soy religioso. Mira, no te vi la vez pasada allá por el Taber. Sí, comprando andaba ahí en el súper. Y esa no es Biblia. No, es un libro que he comprado ahí. Me prestaron este libro. Ese era Pedro, el que negaba al Señor, que en algún momento sí había estado diciendo palabras muy bonitas y hablando del Señor y orando, pero cuando se presentó el momento, y eso es lo que pasa cuando alguien se aleja lo suficiente, o cuando alguien sigue al Señor de lejos, bien paradójica esta frase, ¿verdad? Seguir de lejos, que en algún momento lo llegamos a negar. Quiero decirle algo, hermano, no quiero hablar mal del Señor, no quiero ser pesimista, solo quiero afirmar algo antes de llegar al punto. Tenemos a un Dios bueno y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Sí lo tenemos. Porque desde que usted se convirtió al Señor, tiene que haber visto al menos un milagro, si no en usted, en otra persona. Tiene que. ¿Cómo es que va a estar en la iglesia tanto tiempo y no va a haber un milagro? Aunque sea $1, le ha de haber perdonado al Señor. Tiene que haber visto un milagro. Aunque sea una gripe que le pasó al Chucho. Porque aún hasta esos milagros hace el Señor. Fíjese, uno piensa que solo son milagros grandes. Yo he orado por un Chucho y sanó el Chucho, ya estaba muriendo. ¿Y sabe con qué sanó? Porque en eso le hicimos la oración. Señor, que le caiga bien este aceite con sal. Le meten la cucharada. Y se curó, y el aceite con sal nada que ver. Algún milagro tenemos que haber visto del Señor. Tenemos a un Dios bueno. Y obviamente Pedro le seguía. Obviamente Pedro le seguía porque en el Señor encontraba, así como nosotros, encontraba amor. Como nadie lo había amado. Estaba el Señor dándole amor.
Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Pedro sintió el amor que nunca había sentido en un hombre que podía amar. Hago un paréntesis aquí, me preguntaron hace poco, nos hacían una pregunta hace poco y decían, si Dios es amor, ¿por qué no permite que amemos, por qué no permite que nos amemos entre personas entre mismo sexo? Y yo le dije, hermano, ¿quién prohíbe que se amen entre personas del mismo sexo? Nadie prohíbe. Los que nos subimos al púlpito no prohibimos que se amen entre el mismo sexo. Prohibimos que tengan relaciones íntimas entre el mismo sexo. Yo amo a mi hijo y es de mi mismo sexo. Lo amo. Lo que prohíbe la palabra del Señor es tener relaciones íntimas. Entonces viene Pedro y conoce el amor de un hombre que para él era algo desconocido tal vez. Así que cómo no seguirlo, no hombre, si era un Dios lindo, con amor. ¿Qué segundo que vivió Pedro? Los milagros. ¿Cómo no seguir a Dios a un Jesucristo que hacía tantos milagros? Le dijo, ven y sígueme, pero con la misma le mostró todo lo que él hacía. Yo me imagino, había momentos en el que el Señor dice la palabra del Señor que llegaban a él multitudes y los sanaba a todos. Hermano, multitudes y sanarlos a todos. O sea que a cada rato va, tú sordo, oye, tú ciego, ve, tú no puedes caminar. La pata del ojo lo tenés pando, enderece. La pata la tenés pando, se la agarre. Y estar viendo todos esos milagros, ¿cómo no seguirlo, hombre? Sería bobo Pedro si no siguiera a Jesucristo después de ver tanto milagro. Seríamos bobos nosotros si no siguiéramos a Jesucristo después de ver tantas cosas que hace. De ver tantos milagros que ha hecho en nuestra vida, de ver lo provisor que es. Aparte de ver milagros, Pedro y nosotros vemos vida. Porque Pedro vio como mucha gente era resucitada. Aparte de ver milagros, aparte de ver vida, aparte de ver amor, Pedro también vio enseñanza y aprendía. La palabra del Señor dice que todos los días el Señor, escuches bien, tipo el Taber, todos los días el Señor iba al templo a enseñar. Imagínense, todos los días recibir clases de Jesucristo. Así que qué bonito. Obviamente Pedro le seguía. Obviamente Pedro andaba detrás de Jesús. Obviamente Pedro no le iba a dejar. Obviamente Pedro estaba diciendo esto. Porque cuando el Señor preguntaba, ¿quién dice la gente que soy? Ah, decían algunos, unos dicen que tú eres Moisés, unos dicen que tú eres Elías que ha vuelto a la vida. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Hijo de Dios viviente, dijo Pedro. ¿Por qué? Porque había visto todos los milagros. Porque había visto a un Jesús bondadoso. Porque había recibido mucha enseñanza. Por eso Pedro estaba confesándolo de esa manera. Y aún así Jesucristo le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo reveló mi espíritu. Pero obviamente Pedro le seguía, como muchos de nosotros. Pero aquí viene la situación difícil, porque tampoco le quiero mentir. Cuando estamos en el Señor, no siempre nos va bien. ¿Cuántos han conocido momentos duros? No siempre nos va bien. Hay momentos buenos, sí, pero también hay momentos difíciles. Mi hermano, hay que confesarlo. Hay momentos en los que nos toca aguantar hambre. Hay momentos en los que nos pasa pena. Hay momentos en los que nos enfermamos. Sirviéndole al Dios, pastor, sirviéndole a Dios. No, mi hermano, usted puede venir todos los días si quiere, pero en algún momento se va a enfermar. Ya escuchaba usted la historia la semana pasada que le contábamos sobre la familia que perdimos de pastores entregados en una iglesia. Entregados en una iglesia. No, no eran medias, entregados en una iglesia. Le dije la semana pasada que el pastor que se murió hasta el último día estaba en una silla de rueda a la par del púlpito predicando la palabra del Señor. ¿Y está vivo? No está vivo. También en los cristianos pasan cosas malas. Por eso dice aquí el versículo, en el mundo
tendréis aflicción. Ay, hermano. Yo quiero adelantarle esto, porque el sermón es para lograr en ustedes lo que el Señor o la disposición que Dios tenía en su momento de Pedro. Lucas capítulo 22, le voy a pedir que me acompañe al versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, este era el nombre de Pedro, ¿verdad? No es que le estaba diciendo Simón como nosotros decimos. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo me pregunté, ¿y por qué el Señor le tenía que decir esto? Ay, lo hubiera dejado que pasara. No, el Señor se lo estaba previniendo. Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Ay, Pedro, ay, Pedro, ay, Pedro, ay, Pedro, ay, Pedro. ¿Sabes qué está haciendo Satanás ahorita? Pidiendo porque te quiere probar a vos. No sé si recuerda usted una historia también que Satanás se acercó al Señor pidiéndole para probar a alguien. ¿Alguien se recuerda de la historia esa? ¿Quién? ¿A Job? Hermano y hermana, ¿qué diría usted si esta mañana Satanás se levantó tempranito y le dijo, vaya Señor, ahí está, ni a Juanita, ni a Martita. Ahí va para amaneciendo con Dios, mira. Ah, sí, no, el Señor, ¿verdad? Él cree en nosotros. Ay, es una gran servidora mía. Ah, sí, pues sí, porque la tenés cuidada. ¿Qué te parece si le roban ahora en el bus? No se aflige, hermana, ¿eh? Va a ir afligida, ¿eh? Pero no sabemos si Satanás ha pedido en estos momentos para zarandearnos. Pero el Señor se lo estaba adelantando. Pedro, 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 Pedro. Fíjate que Satanás está pidiendo. Y le va a dar la oportunidad. Lo que voy a orar es para que no pierdas tu fe. Lo que voy a pedir es que, si bien es cierto que te caigas, pero que te levantes. Pero la pregunta es, ¿estamos siguiendo al Señor de lejos? Entonces en ese momento Pedro argumenta lo que yo le dije hace poco y Pedro le dice, no hombre Señor, no, no, yo creo que te has equivocado. Te ha de haber dicho otro Simón, ha de haber sido otro Simón, porque yo estoy seguro que yo pongo mi vida por ti. Pero como Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, así que Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, no, hoy me vas a negar 3 veces. Y Pedro se quedó cerca, pero lejos. El título del sermón de hoy es cerca, pero lejos. ¿Cuántos de aquí estamos cerca, pero lejos? Venimos a los cultos cerca. Pero no vaya a ser me enferme, lejos. Perdón si se oye mal, no es la intención, no recibo nada de esto. Ofrendamos y diezmamos cerca. Si se oye rumores de que en la iglesia están robando, ya no entrego, lejos. Oímos los sermones cuando está el pastor Junior, cerca. Hay un invitado, lejos. No sé si me entiende. Cerca pero lejos. Cerca pero lejos es aquel esposo que en algún momento tiene una persona y solo le gusta piquetear, ¿verdad? Solo te llego a visitar y me voy. Cerca pero lejos es aquel hombre que tiene una mujer pero no se quiere casar. Ese es cerca pero lejos. Te quiero porque qué bonito estar con una mujercita, pero el compromiso de estar casado no lo quiero. Cerca pero lejos es aquella persona es, que, que canta, que levanta sus manos y que cuando se le dice a alguien, hermano, ¿cree que puede venir y servir con nosotros en nuestro ministerio? Dice, no, porque sabe que en los ministerios se da muchos problemas. Entonces, no, yo prefiero no servir.
Ese es el lejos. Ese es el cerca. Y esta mañana yo quiero argumentarle a usted a que nos acerquemos un poquito. Démonos duro, hermano. Si nos vamos a dar duro, démonos todos. Como iglesia. Yo recuerdo en una ocasión un compañero mío que estudiaba en un instituto nacional, cuando, cuando de verdad se daban duro, pues hoy no. Antes a darse a puñetazos, ¿verdad? No, no, hoy no, pen, de lejos, va, pen. No, antes nos damos puño. Y recuerdo que en esa ocasión, allá por Salandra, si alguien se recuerda, allá por Salandra, sacaban los cinchos con las piedras. Y dice mi compañero que había agarrado viaje en eso. Agarra, como decimos en El Salvador, un tetunte, una buena piedra, y la tira. De repente cuando la tira ve que todos se abalanzan a donde él. Él dice que bien confiado. Y vuelve a ver atrás y todos se habían ido. Pero qué bonito es cuando todos peleamos. Mira, que le lleguen a preguntar a usted y a mí el día de mañana. Mira, vos perteneces al TABE. Ahí voy. No me da vergüenza. Ahí me congrego. Esta semana me tocó escuchar, iba en el carro y de repente alguien estaba escuchando, creo que el pastor Casamalguapa, estaba predicando a las 7 de la mañana y estaba escuchando. Y un señor que no me conoce, oí, él estaba diciendo a otro, oí, falsos, falsos, todos los pastores, falsos. Yo dije, si supiera que yo soy uno. Ay, yo no sé si me hubiera preguntado ahí, ¿y usted qué piensa de los pastores? Capaz que le sí, tienes razón. No, cuando todos nos metemos en el ruedo, hombre. No, sí soy cristiano. Ay, por vidita de Dios, que aquel que se avergüenza de decir que eres cristiano. ¿Quién es cristiano aquí? Ahí tiene la mano abajo. ¿No? ¿Le vamos a dar $5? No, soy cristiano y a mucha honra. Creo en Dios. Si en algún momento le llega a preguntar por cada uno de los principios cristianos, yo levanto la mano, yo soy cristiano. ¿Sabe qué eso significa ser bautizado? Salir de la secreta. Porque a mí, yo ya no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios. Eso es seguir al Señor de cerca. Señor, ¿tú quieres ir? Sí, yo voy. No, yo voy. ¿Qué pasaría si el día de hoy, hombre, no sé si Dios lo hace con mujeres, amén, porque hay misioneras y todo, pero se lo digo al hombre esta vez. ¿Qué pasaría el día de hoy si el Señor le dice, hermano, usted va a iniciar a estudiar teología y quiero que se vaya hasta el cantón Piedra Pacha? A saber dónde, no me preguntes. Estoy diciendo un nombre, Piedras Pachas o Piedras Largas, no sé cómo. ¿Qué diría usted? Ay, no, señor, ni carro tengo. ¿Te vas en bus? Y no cuando andas enamorando. ¿En qué anda? En bus. Noche van para su casa. Por favor, no le tenga miedo a los problemas. Por favor, no le tenga miedo cuando en algún momento nosotros llegamos a situaciones difíciles. No le estoy diciendo, y no me vaya a malinterpretar, no le estoy diciendo que en Señor todas las cosas son malas. No, porque hay cosas buenas. Le dije al inicio que tenemos a un Dios bueno y como se nos fue enseñado en nuestra iglesia, no hay en el mundo alguien que pague un mejor salario que Jesucristo. No hay en el mundo, no hay. Ni las prestaciones, no hay nadie que las pueda pagar. Pero también hay momentos difíciles. Y yo quisiera que usted en esos momentos difíciles no se aleje. ¿Por qué se lo digo? Porque usted lo puede decir y podemos decir juntos, amén, gloria a Dios. La pregunta es, ¿dónde están los que llenaban esas sillas? Porque me dicen, antes el culto de amaneciendo con Dios era de 2000. ¿A dónde están esos 1000? ¿Qué se hicieron?
Yo sirvo al Señor y jamás me aparta. ¿A dónde está? Eso es lo que dice el Señor. Por favor, cuando alguien me pregunte, no me vayas a negar, quédate cerquita. Y quiero ir quizás un poco aterrizando con este versículo. Hay un versículo en la palabra del Señor que dice, si permanecéis. ¿Y qué significa permanecer, hermano? Estar ahí. No rendirse. Obviamente, si el Señor está hablando de permanecer, es porque va a haber un momento en el que a usted y a mí nos iban a dar la gana de. ¿Entiende el término? No sé si enseñas, allá nos están viendo. Safeitor. No sé si entiende. Si permanece. Si usted permanece en su lugar. Pero es que lo que dice después es bien bonito. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid. Va. Solo lo que tiene que hacer es quedar. No vaya a salir corriendo cuando vengan los problemas. Manténgase cerca. Siga al Señor, pero de cerca. Pastor, pero nos va a chispear un poquito de sangre. Que no chispee. Y en lo que le están haciendo al Señor me vaya a caer un latigazo. Que me caiga. No, pero es que no, si, como dice un dicho por ahí, o todos en la cama o todos en el suelo. No me vaya a salir corriendo cuando mire, vamos a dormir en el suelo. Ah, pues me voy para otra casa. No. Si va a dormir en la cama, también va a dormir en el suelo juntos. El Señor no está solo para las buenas, por favor. Al Señor hay que seguirlo también en las malas. Hay algo que nosotros como cristianos lo sabemos bien. Cuando pase la tribulación, la iglesia se va para el cielo con el Señor. ¿A qué? A las bodas del Cordero, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo se casa con la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Cuántos levantan la mano? Amén. Va. Yo no sé si allá va a pasar. Ojalá que así fuera. Pero ¿qué es lo que pasa en una boda? ¿Qué le pregunta o qué dice el que se va a casar? ¿Promete usted estar en las malas y en las buenas? Vaya. ¿Qué respondería usted? ¿Promete usted estar con el Señor en las buenas y en las malas, hermano? O ahorita estamos así, Señor, yo con vos doy mi vida y en algún momento nos alejamos. Yo les pediría que no. Les pido por favor que si usted vaya a pasar por problemas, y yo voy a estar orando por ello, si usted vaya a pasar por problemas, por favor no se aleje del Señor. Porque algunos quizás Satanás ha pedido para zarandear. Por favor no se mueva, manténgase. Hay un versículo que dice, el que habita, no el que visita. O sea, el que permanece, el que está, el que se mantiene, morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted y yo nos vamos, quienes perdemos somos nosotros. Finalizo con esto. Cuando Pedro negó al Señor, porque le seguía, pero de lejos, cuando Pedro le negó, dice la palabra, que en el momento cantó el gallo y Jesucristo de donde estaba lo volvió a ver. Y Pedro se acordó, dice la palabra, se acordó de lo que el Señor le había dicho. Y hay un versículo en el que dice, y lloró amargamente. No lo quiero ver a usted llorar amargamente. Le pido por favor en el nombre del Señor Jesucristo, que nos quedemos, que permanezcamos. Resista la prueba, ya va a pasar. Tranquilo. Dios ya lo había previsto, solo está probando si usted le es fiel. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar.